Y bueno, vamos a hablar la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda gracia en esta mañana para hablar su palabra. Amén. Bienaventurados ustedes y bienaventurado yo que estamos aquí. Amén. La Biblia dice bienaventurado el que oye, ¿sí? Así que somos bienaventurados el poder oír en esta mañana la palabra. Primera de Corintios 12. A ver, sí, Primera de Corintios 12, 13. ¿Cómo dice allí en su Biblia? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta mañana respecto al Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a analizar algunos textos bíblicos acerca de esta poderosa verdad. Realmente, el poder del cristiano está en el Espíritu Santo. Amén, amén, Sí. gloria a Dios. Nuestra eficacia siempre va a depender de qué tan llenos estemos del Espíritu Santo. Pero aquí, en el texto que hemos leído, hay por lo menos dos facetas en las que opera el Espíritu, y es lo que quiero que veamos en este día. Una cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo, otra cosa es beber del Espíritu. Porque la palabra bautismo quiere decir sumergir. Pero beber no es sumergir, ¿cierto? Beber es cuando yo tengo algo y lo llevo dentro de mí, que es distinto. ¿Cierto? Ahora, como yo les he dicho, y en estos temas siempre acudimos a las palabras con las que está escrita la Biblia, al menos las palabras más antiguas que se conocen, que son del griego, esto del Nuevo Testamento y hebreo del Antiguo. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Los idiomas hebreos, arameos, griego, son idiomas muy amplios, ¿sí? Lo que pasa es que no todos los idiomas son los mismos y hay unos idiomas que son tan amplios que inclusive para decir una cosa pequeña se necesitan muchas palabras, ¿sí? Bien, el griego es un idioma muy amplio y tiene muchas palabras. El español no es tan amplio, entonces a veces hay que usar la misma palabra para otras palabras, porque no existe otra palabra para decir eso. Eso sí me hago entender. Entonces la palabra lleno en el español es lleno y ya, ¿cierto? Nosotros solo tenemos una palabra, ¿cierto? Lleno. Lleno es que está al tope. Está completo, pues. Pero en el idioma griego hay varias palabras para referirse a lleno, y ahí es donde a veces se nos presenta la confusión, porque a veces hay ciertos conceptos o ciertas enseñanzas doctrinales al respecto de que si alguien tiene o no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Si ha pasado esto o no. Entonces, es entender esas palabras. Entonces, por lo menos hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra en español lleno. Hay 3 palabras distintas. Una es usada en Hechos 2:4, que es la palabra plepso. Y esta palabra se puede traducir como embeber, influir, cumplir, ¿sí? O como cuando usted tiene una esponja y le echa agua encima, ¿sí? Ella empieza a llenarse de esa agua hasta que el agua rebosa, ¿sí? Hasta que el agua la empapa totalmente. Es como la analogía de esta palabra pletzo, que es la que sucede en Hechos 2:4. Ahora,
En Hechos 2:4 lo que ocurrió fue el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, vino el Espíritu al punto que los cubrió. ¿Sí? Los cubrió a todos. Y esto tiene un propósito. Ahora la pregunta es, ¿tenían ya los discípulos el Espíritu Santo o no? Bueno, realmente el libro de Juan nos muestra que sí, Juan 20:22 muestra que cuando el Señor Jesús resucita, Él se les aparece. Hablo de los 11 apóstoles, ¿no? Estaban allí reunidos, dice, y cuando Él se les apareció, dice la Biblia que Él sopló sobre ellos, ¿sí? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, la palabra recibir de Juan 20:22, la palabra griega lambano, que reciba, se puede traducir al español como entrar, aceptar, recibir, tomar, obtener, alcanzar. ¿Sí? Y esto tiene una relación con propiedad, o sea, de alguna manera es algo que yo tomo para mí, pero que está mi voluntad plenamente activa, es decir, yo tengo que aceptar para recibir y tomar y hacer mío. Esta es la palabra recibir que usa Juan en el capítulo 20. Entonces, una cosa es recibir el Espíritu Santo como se presenta en Juan 20 y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo como se presenta en Hechos 2:14. Son cosas diferentes y tienen que ver con propósitos distintos. ¿Sí? Dele. Entonces, allí es donde hay que hacer la diferencia. ¿Qué tiene que ver entonces, o cuál es la diferencia entre lo que nos propone Juan o lo que nos explica o nos muestra Juan más bien y lo que nos muestra Lucas en el libro de los Hechos? Son cosas distintas. Lo que presenta Juan en el capítulo 20 cuando dice reciban el Espíritu Santo es algo que tiene que ver intrínsecamente con la vida. Y tiene que estar activa la voluntad humana para recibir, porque también se puede rechazar. Este es el Espíritu que da vida. Entonces, cuando el Señor sopla, esto lo que hace es que les da el Espíritu para que vivan por Él. Esto solo puede suceder después que el Señor Jesús va a la cruz, muere y resucita. Cuando Él hace todo eso, lo que dice la Biblia es que Él se transforma, por así decirlo, en el Espíritu que vivifica, o el Espíritu vivificante, o lo que también conocemos como el Espíritu Santo. Ahora, cuando Él les dice reciban, lo que hace es que les da la vida. Su propio espíritu lo imparte a ellos, ¿sí? Y allí ellos tienen vida eterna. Entonces, tiene que ver con la vida, lo que Juan nos muestra. Pero lo que nos muestra Lucas en Hechos, que es el bautismo del Espíritu Santo, no tiene que ver tanto con la vida, sino con la acción y el poder. De hecho, lo que dice el Señor a sus discípulos allá en Hechos 1:8, ¿cierto? Dice, pero recibirán poder ¿cuándo? Sobre. Y es una diferencia, no podemos mezclar que el Espíritu Santo venga sobre alguien a que alguien haya recibido adentro el Espíritu. Es diferente y vamos a explicarlo, porque realmente el hecho de que alguien reciba adentro el Espíritu de Dios solamente empieza con la resurrección de Cristo.
Sin embargo, que el Espíritu venga sobre alguien ha pasado toda la vida, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Antes también el Espíritu de Dios venía sobre alguien. Pero eso tiene que ver con el poder, la acción que hace el Espíritu a través de un ser humano con propósitos de su reino. Entonces, Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre. Esta palabra poder viene del griego dunamix, ¿sí? Recibirán dunamis, que de hecho es donde viene la palabra también dinamita, ¿sí? Que es explosión, que se puede traducir como milagro, como potestad, como poder, fuerza, maravilla. O sea, tiene que ver con algo externo, con algo que ¡boom! ¿Sí? Por eso, cuando hay un bautismo del Espíritu, siempre, normalmente, ocurre algo externo. ¿Sí? En el caso de Pentecostés, lo que dice la Biblia es que aparecieron lenguas de fuego. Primero se oyó un viento recio que llenaba toda la casa. Y después aparecieron lenguas y después hablaron en otras lenguas. Y los que estaban, porque era una fiesta internacional, ¿sí? Que era la fiesta de Pentecostés. Y era internacional porque durante la diáspora los judíos se establecieron por todos los países de aquel entonces. Pero dentro de las 3 fiestas solemnes, ellos tenían que venir a Jerusalén para adorar. Bien, esa era una de esas fiestas y había gente de todo el mundo. Y hablaban en el idioma de esas otras personas. ¿Sí? Helen, no te me haces allí, Martín. Entonces, es lo que ocurría, ¿sí? Ahora, siempre que hay el bautismo del Espíritu Santo, hay alguna manifestación. O, en su defecto, si el Espíritu viene sobre alguien. Siempre ha sido así. Cuando estaban allá en Hechos, el capítulo 6, ¿sí? Creo que es el capítulo 4, el verso 31, también dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos nuevamente. Mire que ni siquiera es una vez que pasa. El Espíritu de Dios puede venir repetidas veces sobre alguien o sobre un grupo de personas. A diferencia de recibir el Espíritu Santo que presenta Juan en el capítulo 20, porque el Espíritu Santo solo se recibe una vez, cuando se trata de la vida. Mientras que el Espíritu puede venir sobre alguien repetidas veces. Mire, porque en Hechos el capítulo 4 y el verso 31, lo que dice la Biblia es que ellos habían sido amenazados y estaban en persecución y clamaron al Señor y el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos. Aquí usa nuevamente la palabra que se usa en Hechos 2:4, ¿sí? Todos fueron llenos del Espíritu, o sea que el Espíritu vino sobre nuevamente, ¿sí? Y se manifestó ¿en qué? En que el lugar tembló y en que ellos recibieron un poder, ¿para qué? Para predicar sin miedo, porque tenían miedo, porque de alguna manera sus vidas estaban comprometidas. Así que cuando el Espíritu viene sobre alguien, esto está relacionado con el señorío de Dios y con su reino. Y viene con un propósito específico. Por eso el Espíritu de Dios sobre una persona se manifiesta particularmente. Es decir, este tiene cierta manifestación de poder, pero este tiene otra, este tiene otra, este tiene otra, este tiene otra. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la diferencia entre recibir el Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, o el Espíritu, cuando Jesús dice y sopla, reciban el Espíritu Santo, ese es el momento en que una persona es salva. Ahora, los discípulos no podían experimentar el Espíritu Santo antes, dentro de ellos como su propia vida, porque Cristo no había padecido y no se había transformado, ¿sí? Porque eso es lo que sufre Cristo a través del proceso de la muerte y la resurrección. Él ahora viene a ser
espíritu vivificante, dice la Biblia. Es decir, el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, una vez él pasa por este proceso, resucita y se les aparece, les imparte el Espíritu Santo. Pero como les decía, esta palabra recibir, que se traduce como entrar, como aceptar, como, ¿sí? Está relacionada con la voluntad humana. El humano debe aceptar y recibir. Y esto sucede en la práctica cuando el Evangelio es predicado. Cuando el Evangelio es predicado a una persona que no tiene vida eterna, pero esa persona crea la palabra y acepta la palabra, recibe la palabra, recibe al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la palabra. Porque la Biblia dice, aquel que es la palabra se hizo carne. Entonces, allí se está recibiendo la vida eterna. Se está recibiendo el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando una persona abre su corazón a lo que se está predicando y dice, yo creo que Jesús murió y resucitó, yo creo que Él es mi Salvador, acepto la palabra, recibo esa palabra, entonces la persona recibe vida eterna. Por eso dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya, o sea, nosotros somos los que a veces le ponemos arandelas a la salvación, ¿no? Es que para ser salvo hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, hay que hablar en lengua. No, o sea, esas cosas hacen parte de la vida cristiana, pero tienen un propósito distinto. Y no estoy diciendo que no sean importantes, lo son, pero no podemos decir que para ser salvos se necesita todo esto, porque lo que dice la Biblia es que la salvación se da cuando una persona recibe el Espíritu. Ya. El Espíritu que está sintetizado en la palabra, ¿sí? O la palabra que es el Espíritu. Y la persona, en el momento en que recibe la palabra, siente la vida de Dios dentro. Y la persona que recibe la palabra no vuelve a ser la misma. Así tenga sus recaídas, así batalle con ciertos pecados, esa persona no vuelve a ser la misma porque dentro de ella se plantó la vida eterna. Ahora, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, no estoy hablando del bautismo, que es cuando viene y el Espíritu viene sobre alguien, porque es que eso es distinto. Cuando el Espíritu viene sobre alguien es porque va a traer una manifestación de poder. Por eso dice María cuando se le aparece el ángel, ¿y cómo va a pasar esto si yo no conozco a un varón? Y lo que el ángel le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien es porque va a manifestar un poder sobre esa persona. Y de esta forma es que María puede concebir, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios vino sobre ella. Entonces, cuando una persona recibe al Espíritu Santo, hablo de que oye la palabra y la acepta y la recibe, porque la palabra recibir de Juan 20 es eso, aceptar, recibir, o sea, mi voluntad tiene que participar activamente. Recibe esa vida eterna, entonces esa persona recibe a Cristo. Por eso la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y esto es importante aclararlo porque a veces se ha dicho que el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu de Dios, pero si en la iglesia hay 200 personas y 100 no han hablado en lenguas, entonces no son de Cristo, según esta posición. Y no puede ser así, porque si están allí, si oyeron la palabra, si creyeron al Señor, tienen el Espíritu de Cristo. Ahora, que no hayan sido bautizadas por el Espíritu Santo es una cosa distinta, ¿sí? Pero no podemos decir que no tienen al Espíritu, porque el Espíritu se recibe cuando la palabra es aceptada, porque la palabra es vida. ¿Y por qué es vida? Porque ella es el Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu es el que da vida. Entonces, en el momento en que una persona cree a la palabra con una fe verdadera, esa persona recibió la vida eterna, que es la palabra del Señor. Es decir, si esa persona muere al instante, ¿sí? Vino a Cristo, creyó, ¿cierto? Recibió la palabra, fue al bautismo, entonces esa persona es salva, ¿sí?
Si muere, esa persona es salva porque ya tiene vida, creyó. Es que lo que Cristo está diciendo, el que creyera y fuere bautizado será salvo. A la luz de la palabra. Sí, no le está poniendo más, ¿sí? Así que eso es importante. Bien. Ahora, cuando aprendemos a mirar la diferencia entre estas cosas, entonces no nos vamos a confundir en qué pasa aquí o qué pasa allí. No. Es importante es eso. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Sí? Y el Espíritu de Cristo se recibe mediante la palabra de Cristo. Porque Él es la palabra. ¿Cierto? Y ya tiene vida. Ahora, sin embargo, la función que cumple el ser lleno o el... A ver, porque acá hay una diferencia también, y hay otra palabra que en la Biblia para referirse a ser lleno, y esa la encontramos en Hechos 6:3, que ya no es pletzo, sino que es pleres. ¿Sí? Y de allí se desprende otra palabra que es pleró, que es usada en Efesios, cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es importante notar algo, mire, porque la forma en que lo dice Pablo es una forma de mandamiento. El hecho de que el Espíritu venga sobre mí no puede ser un mandamiento porque es algo que Dios define, cómo y cuándo. Por ejemplo, los discípulos se fueron a orar, pero ellos no dijeron, bueno, que en 10 días venga el Espíritu sobre nosotros. No, ellos eso no lo sabían. Ellos solamente tenían un mandamiento, cual no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Eso fue lo que hicieron, se quedaron en Jerusalén. Bien, el Espíritu vino 10 días después de que el Señor se fue al cielo. Pero el hecho de que el Espíritu venga sobre alguien no lo determina mi voluntad en ese momento. Por ejemplo, Pedro estaba predicándole a la casa de Cornelio. Y mientras él les predicaba, ellos estaban aceptando la palabra, estaban aceptando la vida. Y lo que dice es que el Espíritu vino sobre ellos. Es algo que sucede porque Dios lo inicia, me hago entender. O sea, Él determina y sucede. Ahora, mientras que el mandamiento que hay aquí en Efesios 5:18, donde dice más bien sean llenos, es un mandamiento, o sea, no se embriaguen con vino, más bien llénense del Espíritu. Entonces no se está refiriendo a la palabra que está en 2:14 pletzo, que es que el Espíritu venga sobre mí, no, se está refiriendo a, y de hecho la palabra que se usa en 5:18 de Efesios quiere decir rellenar un hueco, algo así, ¿sí? Se puede traducir de esa manera, rellenar un hueco, o perfecto, o perfeccionar, o terminar algo. ¿Sí? ¿Y por qué está este mandamiento? Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, hablo de la forma en que lo recibieron los discípulos en Juan 20 y no en Pentecostés, uno lo que recibe es la semilla de la vida. O sea, recibe a Cristo, pero en forma de una semilla, y es el Espíritu. Pero ese Espíritu necesita completarse, o necesita crecer, o necesita llegar a una plenitud en nosotros. ¿Sí? Necesita desarrollarse. Y el hecho de que el Espíritu se desarrolle en nosotros sí involucra nuestra voluntad y nuestras acciones. Por eso el ser lleno del Espíritu Santo adentro de mí, sí depende de mí. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque uno puede neutralizar el proceso. Por eso uno se puede encontrar con cristianos bonsáis. ¿Sí? ¿Conocen los cristianos bonsáis? Los bonsáis son unos arbolitos que creo que lo inventaron en Japón, o yo no sé, o en China, no sé dónde inventaron eso. Y lo trabajan a través de sus raíces. Entonces, por ejemplo, un samán que es inmenso, lo pueden hacer que él se desarrolle, pero a una estatura muy pequeña. Y claro, se ven muy lindos porque es el mismo samán grande. Y uno lo ve chiquitito y uno, wow, sí, pero chiquitito.
Bueno, a veces pasa eso, que es que hay cristianos que no crecen. Y son cristianos de verdad y tienen a Cristo, pero no crecen. ¿Por qué? Porque Cristo no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque llega un punto donde el cristiano no permite. Por eso Pablo escribe a la iglesia y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire que la iglesia, creo que es en Corinto donde él escribe, entró en un proceso de rezago, ¿sí? Como que no crecían, se quedaron allí con las mismas costumbres y no crecían. Así que Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque parece que el proceso se detuvo. Entonces, cuando se trata del Espíritu Santo, que es el que me da vida, que es el que, a ver, y reitero esto para que sea claro, cuando yo recibo el Espíritu a través de la palabra, cuando yo creo, cuando yo acepto, me da vida. Pero cuando yo soy bautizado por el Espíritu, me da poder. Son cosas distintas. ¿Sí? Ahora, yo necesito ese poder también para poder que esa vida también se desarrolle. O sea, ambas cosas se necesitan. Es que no podemos decir, bueno, es que esto no y esto sí. No. Aunque el enfoque principal de Dios es la vida dentro. Y el hecho de que seamos bautizados con el Espíritu es para aportar al crecimiento de la vida que está adentro. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Desarrollando en nosotros a Cristo o formando en nosotros a Cristo, que recibimos cuando creemos. Y esa puede ser como una semilla de mostaza, por así decirlo. Cristo cuando lo recibimos es una simiente en nosotros, la simiente santa. Recibimos al Espíritu, pero esa simiente necesita crecer, necesita desarrollarse. Ahora, yo necesito generar condiciones para que esa vida se desarrolle. Y allí es donde somos responsables. Por eso Pablo dice, hombre, en vez de ustedes andar borrachos, llénense del Espíritu. Y es un mandamiento. Pero mire que está haciendo una analogía con el vino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el vino es algo que se toma, que está adentro, no que me cubre a mí afuera. Cuando él dice sean llenos, está hablando de ese espíritu que yo bebo, que tomo. ¿Por qué? Porque el espíritu dentro de mí necesita metabolizar, necesita comer para poder crecer. Y ya vamos allá. Pero antes quiero decir algo. El énfasis principal del Señor es la vida que tenemos dentro. Y aunque el bautismo tiene un propósito de poder, es para contribuir al desarrollo de esa vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios puede venir sobre alguien y esa persona ser irresponsable con la vida que tiene adentro. Allí es donde nosotros no podemos transgiversar los cables, porque a veces le podemos dar una suma importancia a una cosa y estamos tal vez restándole importancia a otra que es inclusive mucho más importante en su atención divina. Me explico. El hecho de que el Espíritu de Dios venga sobre alguien no es una cuestión del Nuevo Testamento, ya pasaba antes. Lo que pasa es que antes era sobre un número muy reducido de personas. Por eso hay una promesa que el Señor hace allá, y es que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando pasa lo que pasa en Pentecostés, los que venían de otros países dicen, esta gente está borracha. Bien, Pedro se levanta y dice, señores, no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Y aquí no acostumbramos a emborracharnos a las 9 de la mañana, aunque un cristiano no acostumbra a emborracharse a ninguna hora. Pero lo que ustedes están viendo es que lo que dijo el profeta, ¿sí? Joel, de que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿pero para qué derrama su espíritu? Y viene el por qué. Mire que es que cuando el espíritu viene sobre alguien, tiene un propósito y no es el mismo de Juan, que es dar vida. No. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y entonces, ¿qué va a pasar? Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Vuestros siervos profetizarán. Mire que lo que hace que el Espíritu venga sobre mí, lo que me da es
una acción sobrenatural para algo. Pero cuando yo recibo el Espíritu Santo, que es a través de la palabra, yo lo recibo una única vez y se implanta en mí como una semilla, y esa es la que me da vida eterna. Porque hay gente que puede tener el poder de Dios, pero inclusive ni accionar o ni tener vida eterna. Mire lo tremendo de eso. ¿Por qué? Porque partamos de una base, mire. El tema de que el Espíritu de Dios venga como vida dentro de mí pasa a partir de la resurrección de Cristo, no antes. Es decir, en el antiguo pacto no sucedía eso, porque las condiciones no estaban dadas todavía, que era Cristo. ¿Me hago entender? Aunque Cristo estaba, pero no había sido manifestado. Ahora, vemos por ejemplo un Saúl. Saúl fue ungido rey. Y la unción es un tipo de que el Espíritu Santo viene sobre mí. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Saúl, ¿cierto? Pero Saúl nunca desarrolló una intimidad con Dios. Mira, él tenía el poder, porque la unción es que el Espíritu venía sobre él. ¿Para qué? Para darle poder para ser rey. Porque eso de ser rey no es para todo el mundo. ¿Sí? Para ser rey se necesita un poder. Y es un poder que lo da Dios. Porque la Biblia dice que Dios es, dice David, Él es el que sujeta a mi pueblo bajo de mis pies, ¿cierto? El que sujeta a mi pueblo a mí. Así que para eso se requiere un poder. Ahora, él no desarrolló una intimidad con Dios. ¿Sí? No desarrolló una relación con Dios. A diferencia de David. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, mire que el Espíritu también se puede ir. ¿Sí? No es lo mismo que cuando se recibe la vida eterna. Porque cuando una persona recibe el Espíritu a través de la palabra, vuelvo y digo, es algo diferente. Cuando se recibe la vida eterna a través de la palabra, que es el Espíritu que me da vida dentro, ese Espíritu no se vuelve a ir. Ni se va, ni se está yendo y volviendo. No pecó, se fue, se arrepintió, volvió. No. Lo que hace el Espíritu que me da vida, es decir, estoy hablando del mismo Espíritu, ¿cierto? Solo que son operaciones distintas. Pero cuando yo recibo el Espíritu Santo dentro de mí, cuando hablamos de una fe genuina y real, el cristiano nace de nuevo. O más bien la persona nace de nuevo. Esto es lo que es el nuevo nacimiento. Cuando esa persona nace de nuevo, esa persona no vuelve a ser la misma. Por eso hay dos tipos de apartados y nosotros no podemos confundir eso. Apartado, descarriado, como lo queramos llamar. Bueno, ¿a quién llamamos descarriado o apartado? El que se va del redil, ¿cierto? El que no vuelve a la comunión de los santos. Hay dos tipos de apartados. Hay uno que es hijo y hay otro que nunca fue hijo. ¿Sí? Ahora, dar juicios al respecto es un poco difícil porque el que conoce los corazones es Dios. Pero normalmente el que es hijo de Dios y se va, no puede volver a vivir el mundo como lo vivió antes. Si esa persona está en un boliche, ¿cierto? En una cantina, como le llamamos nosotros, está ahí pero siente temor. Y se toma la cerveza, pero dice, si el Señor viniera, yo me quedo. Entonces ni disfruta el mundo, ni disfruta esta vida, porque está ahí con un pie allá y otro acá. Entonces, lo cierto es que esa persona no puede volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque dentro pasó algo, dentro de esa persona pasó algo, se instaló la vida. Y cada vez que esa persona hace algo malo, la vida que tiene adentro protesta. Y por eso esa persona no es feliz. Aunque igual el mundo afuera, así no tenga a Cristo, tampoco es feliz, ¿cierto? Pero esta persona está apartada, que hablamos que es hija de Dios, más que ser feliz o no, lo que sufre es una insatisfacción de la vida. Es lo que sufrió el hijo pródigo. Yo estoy aquí, pero en la casa de mi padre los siervos, el más pequeño de los siervos come mejor que yo. O sea, el hijo pródigo se fue, pero nunca dejó de ser hijo. ¿Sí? Y en su humillación reconoció la casa de su padre. Entonces hay un apartado que aunque se va, es hijo de Dios. ¿Sí? Y en su momento tendrá que regresar.
a la buena o a la mala, porque la Biblia dice que Dios azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. ¿Sí? Él va a aplicar la disciplina para que volvamos. Y por eso dice la palabra que no seamos como el mulo, que si no es con cabresto y lo jalan, no vienen a ti. A veces Dios nos aplica eso. ¿Por qué? Porque Dios no es un padre irresponsable. El padre irresponsable es el que no disciplina a su hijo. ¿Sí? El que hace que haga lo que quiera. Ese es el padre irresponsable. Pero cuando hay responsabilidad, se tiene que disciplinar al hijo. Bien, Dios, por eso dice la Biblia, si no nos disciplinara, entonces seríamos bastardos y no hijos. ¿Me hago entender? Entonces, por eso cuando la persona recibe al Espíritu como su vida, la persona nace de nuevo. Y al nacer de nuevo es hija de Dios, porque Dios la engendró. Ah, pero es que está por allá descarriado. Ya la engendraron, o sea, es que... A ver, yo pongo un ejemplo. Yo tengo 2 hijas, ¿sí? Supongamos, voy a poner meramente ejemplos, que hablemos de Madrelyn. Supongamos que Madrelyn llega a ser presidente de la República de Colombia. Sigue siendo mi hija. Amén, amén. Sí. Pero supongamos que no llegó a ser presidenta, sino que llegó al fracaso más tremendo y a la pobreza más absoluta y no tiene ni a dónde caer muerta. Sigue siendo mi hija. Amén. Sí. Si voy para Estados Unidos y... Amén. Sigue siendo mi hija. Si tiene dinero, sigue siendo mi hija. Y si es pobre, sigue siendo mi hija. Si goza de salud, es mi hija. Y si está enferma, es mi hija. Amén. Pero si un día ella me dice a mí, ¿sabe qué? Yo no lo reconozco a usted como mi papá. Y usted no es mi papá y yo no lo quiero más. Y lo odio y no es mi papá. Un ejemplo. ¿Seguirá siendo mi hija? Amén. Sí. Porque el hecho de que ella se vaya inclusive de la casa y me diga que me odiara o que no soy su papá, eso no modifica el hecho que es mi hija. ¿Por qué? Porque yo la engendré. Y ya. Amén, amén. Sí. Así que ya sea lo que sea, de aquí para adelante es mi hija. Y eso no lo puede cambiar nadie. Pasa igual con nosotros. Cuando somos engendrados por Dios, eso ya no lo cambia nadie. Esa persona es hija de Dios. Ah, es que se fue y se descarrió. Es hija de Dios. Es que niega a Dios como su padre. Es hija de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la disciplina del padre. Porque Dios nos ama como padre, ¿sí? Y mío, vea, usted no quiere reconocer su error, su pecado, su maldad, entonces me va a tocar meterlo a la disciplina. Y entonces nos empieza a apretar la correa, ¿cierto? Y empezamos a tener entonces el problema, la escasez, el hambre, el conflicto, que a este le pegaron 4 tiros, que allá está enfermo en el hospital. Y bien, no sé Dios qué se va a inventar, pero muchas veces hasta lo que uno menos piensa. Es más, a veces Dios tiene que matarnos para hacernos entender. Y yo he escuchado esos testimonios, gente que inclusive si ha muerto, ha ido al infierno y el Señor de allá la ha sacado. Mire, yo escuchaba un testimonio de un hombre que siendo cristiano se apartó. Y al apartarse se metió en la droga. Y cuenta él en su testimonio que en cierto momento lo agarraron como que una ley de civil, no sé quién sería, lo metieron en un calabozo y allá había otro hombre. Había otro hombre y le preguntan a usted, le pregunta él en su testimonio, cuenta que ese otro hombre le preguntó, ¿usted le pidieron el nombre para entrar? Que él dijo, nada, no me pidieron nada. Y me dijo, ay hermano, lo van a matar. Cuando le dieron eso, sé que el hombre cayó de cabezas y empezó a arrepentirse, a decir, Señor, perdóneme, denme otra oportunidad, Señor, no me deje morir. ¿Por qué? Porque era un hijo. Y sí, estaba en el narcotráfico y era un capo, pero era un hijo. Dice que como a las 10 de la noche lo sacaron. Lo sacaron y él dijo, voy a hacer una llamada, no sé si hay un teléfono público o algo. La cuestión es que no sé cómo la hizo. Cuéntale en su testimonio, bueno, sintetizándolo para no hacer muy largo, como que llamó a su mamá y le pidió ayuda, dijo que lo iban a matar. Lo cierto es que en ese instante lo tiran a él a una camioneta, cuenta él, y dice que cuando lo tiran a esa camioneta le dan 6 disparos con un arma de uso oficial, ¿sí? Creo que 3 disparos impactan en su mano, 2 en su cuerpo y 1 en su cabeza. Él dice que cuando él siente esos disparos, siente que su cuerpo se dobla. Y cuando se dobla, dice que él sale del cuerpo. Se vio salir del cuerpo. Vio su cuerpo tirado y como que su mamá ya había llegado y lo vio ahí y veía a la mamá llorando. Y él dice que lo único que él exclamó, dijo, ¡ay, Señor! Siempre me dejaste morir.
Dice que en esa experiencia una luz le resplandeció y era el Señor. Y el Señor le dijo que le iba a dar una oportunidad más, pero debía servirle. Dice que en ese momento sintió como que si su cuerpo lo hubiera absorbido. Y volvió al cuerpo y andaron con él más de 30 minutos a un hospital que no podían hacer nada por él. Lo cierto es que se salvó. Le hicieron radiografías, dice que los médicos no entendían cómo la bala que entró en su cráneo y su cabeza, cómo estaba vivo, sí. Y hoy día, pese a que le pegaron 6 disparos, dice que el arma es llamada rompehueso y que daña prácticamente los huesos, toca guitarra, sí. El Señor lo salvó, hoy día le sirve a Cristo, pero ¿hasta dónde lo tuvo que llevar? Hasta la muerte misma, sí, para que entendiera. ¿Pero por qué pasa eso? Porque era un hijo, sí. Me hago entender la diferencia. Cuando una persona es hija de Dios, ya le instalaron la vida, es que tiene al Espíritu adentro. Por eso nosotros no podemos decir, es que porque no habla lenguas no tiene al Espíritu de Cristo. No es correcto. Tiene al Espíritu adentro. ¿Sí? Para que no haya sido una persona bautizada es distinto. Pero cuando una persona recibe la palabra con una fe real, nace de nuevo y tiene al Espíritu de Cristo. Ahora es hija de Dios. Así ella diga lo que diga, ya es hija de Dios. Así se vaya al mundo, así diga que no es hija de Dios, que no quiere a los evangélicos, es hija de Dios. Y si Dios tiene que disciplinar o inclusive llevarlo a la muerte para que entienda su error, lo va a hacer, porque es hijo. Pero hay gente afuera que estuvo acá y no es hija. Y también hay gente adentro que está adentro, pero no es hija. Y Dios los conoce a todos, porque Él nos conoce. Por eso Pablo, hablando de los peligros, dice peligros del camino, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos. ¿Peligros de mi nación? ¿Qué es eso, hermano? De los judíos, porque los judíos cada rato querían matarlo, ¿sí? Sus propios paisanos. Entonces él habla de los peligros a los que se ha expuesto, y entre ellos nombra eso, de falsos hermanos. ¿Y cuáles son los falsos hermanos? Los que están dentro. Los que Dios lo bendiga, hermano, los que sí, pero no tienen a Cristo adentro, no tienen a Cristo. Y en cualquier momento van a sacar las uñas, ¿ya puedo entender? Porque son cabras coladas en el rebaño. También las hay. Por eso uno no puede mirar religiosamente, los que están en la iglesia son los hijos de Dios y los de afuera son del diablo. No, uno eso ni siquiera lo sabe muchas veces. Bien, uno aprende a discernir ciertas cosas, pero a veces hay gente que uno dice, hombre, este sí es, y resulta que no es. O este no es, y sí era. Dios conoce los corazones. Por eso Pablo dice, no se apresuren a juzgar las cosas antes de tiempo. Ya viene el Señor y Él sacará todo secreto a la luz. ¿Sí? Amén, amén. Entonces, eso respecto a lo que es el Espíritu. Entonces, en la antigüedad muchas personas el Espíritu estuvo sobre ellas, pero a últimas no fueron fieles, no pasó nada. Hablemos de un Sansón, por ejemplo. Sansón, mire que él fue nazareo y él fue consagrado al Señor desde el vientre, pero no fue fiel a sus 3 votos. No tocar cadáver, no beber vino ni sidra y no cortarse el cabello. Los 3 los quebrantó. Pero el Espíritu venía sobre él. Y cuando venía sobre él, entonces, ¿qué le pasaba a Sansón? Se volvió un hombre sobrenatural, ¿sí? Pero con todo eso no fue fiel. Entonces, aunque el bautismo tiene un propósito y es darnos poder, lo que Dios quiere llevarnos es a que nuestra vida interior, que es el Espíritu Santo que recibimos cuando creímos, el que nos hizo nacer de nuevo, no el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, ¿sí? No, porque es que hay que entender eso. O sea, el que tengo dentro y el que viene sobre. Bien, el Espíritu es el mismo, pero la función es distinta. El que viene cuando creo me da vida. El que viene sobre me da poder. Por eso el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta. ¿Por qué? Porque necesitaban poder para predicar el Evangelio. Ellos no podían salir así como... O sea, sin... ¿Por qué? Porque es que ¿qué es el bautismo? Es un vestimiento, una ropa, por así decirlo. Por eso dice Pablo, ¿o no sabéis que los que han sido bautizados en qué?
en Cristo Jesús, se refiere al bautismo del Espíritu. De Cristo estáis revestidos. Eso es lo que pasa. Cuando una persona es bautizada está vestida de Cristo, entonces tiene una autoridad, porque uno reconoce la autoridad es por la ropa. Claro, ¿cierto? Uno va por la calle y se aparece al policía, uno sabe que es un policía por la ropa. Pero si él es policía, pero no está vestido de policía, no pasa nada. Porque no está en función de su autoridad. ¿Sí? Es eso. Entonces, la vestimenta, eso es el bautismo, y se necesita, claro que sí. Pero lo que quiero que veamos es que no confundamos una cosa con otra, ¿cierto? Ahora, entonces es eso. La Biblia dice que en el día del juicio, algunos van a decir, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, es que en tu nombre sanamos enfermos. Eso lo produce el bautismo, porque los enfermos son sanados. Bien, hay dos formas por lo menos. Una es por el bautismo del Espíritu Santo y otra es por comisión directa. Porque una persona puede sanar a otro por comisión. Bien, es otro tema, que es cuando una autoridad que tiene el poder para sanar a otro le dice, vaya, sánelo. Aunque esa persona no tenga el bautismo, puede hacerlo. ¿Sí ves? Porque está comisionado. O sea, la autoridad que va a sanarlo no es la de la persona que lo va a hacer, sino la que lo mandó. ¿Ya hago entender? ¿Sí me va a entender? Eso es como cuando, a ver, el hermano Zúñiga cuenta unos testimonios que una vez iba y alguien le pidió que orara por un enfermo, pero no podía, porque como que estaba diafán y no podía, y sacó el pañuelo y le dijo, vaya, póngale este pañuelo encima, y oró, y el otro fue y le puso el pañuelo y Dios lo sanó. ¿Sí? O sea, él hizo una señal y lo comisionó, el otro fue y hizo el trabajo, pero el poder salió fue por la comisión del ministerio del hermano. ¿Me hago entender? Pues otro tema, bien. Pero lo que hace el bautismo del Espíritu es dar ese poder. Ahora, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Cristo les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Un desconocimiento de Dios hacia ellos. ¿Sí? Ahora, porque uno puede administrar el poder de Dios, pero sin tener intimidad con Dios, sin permitir que la vida adentro se desarrolle. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Nosotros le podemos dar mucho énfasis al poder y a los enfermos sanados. Bien, hay que hacerlo y lo necesitamos y oramos por eso. Pero no podemos perder de vista también el hecho más importante, que es que el Cristo que está dentro de mí crezca. Crezca. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve a nosotros ver enfermos sanados, muertos resucitados, y el Cristo dentro de nosotros ahí no crece. O sea, de eso no se trata. Y eso es lo que pasa hoy día. Es el problema de hoy día, de que muchos van a las iglesias porque quieren ser sanos, porque quieren que Dios los bendiga, porque quieren que Dios los ayude en esto, que Dios les dé esta promesa. ¿Y la vida adentro dónde queda? Si la vida adentro requiere de unas exigencias para que crezca. De lo contrario, el cristiano se vuelve infructuoso y se vuelve inservible. ¿Por qué? Miren, en Corintios pasaba este problema, ¿sí? Y Pablo en el capítulo 1 de Corintios nos narra de estos sucesos. Porque él dice, mira, ustedes han sido llenos de todos dones, de todo conocimiento. O sea, a esos no les faltaba nada. Muchachos hablaban en lengua hasta que ya. Además, hasta Pablo tiene que escribirle un capítulo entero para que le mermara. Porque estaban llenos de todo, ¿cierto? Tenían dones, tenían conocimiento, dice el capítulo 1 de Corintios. ¿Pero qué no tenían? No tenían espiritualidad, no tenían madurez. Dice que la mesa del Señor hasta se emborrachaban algunos. Imagínense, la cena del Señor, y hasta unos comían y los otros pobres no tenían que comer. Y Pablo les exhorta, les dice, vea, por eso hasta Dios ha matado a algunos de ustedes. Así les escribe. ¿Por qué? Porque ustedes no están discerniendo la mesa del Señor. Algunos han sido disciplinados, algunos están enfermos y otros ya duermen. Es decir, otros ya los mandaron para el paraíso. ¿Por qué? Por la indisciplina que tenían. Es más, en el capítulo 5 dice que había un hermano que fornicaba o con la mamá o con la madrastra, pero era la mujer de su papá. Mire hasta el extremo donde estaba la iglesia. Pero tenían dones y tenían de todo.
Entonces, nosotros allí es donde no podemos darle un énfasis desmedido al poder sin el Cristo que está dentro de nosotros estar creciendo, porque no tiene sentido. Es importante llevar ambas cosas equilibradamente, ¿sí? Pero inclusive, que Cristo dentro de mí crezca es todavía más importante. Ahora, por eso el poder espiritual no hablemos del poder, hablemos el crecimiento espiritual de una persona no se puede medir por su poder, no se puede medir. Créame, hay gente que ha hecho cosas poderosas en Dios, pero su vida es un desastre. ¿Sí? Entonces no se puede medir por el poder. ¿Por qué se puede medir la plenitud de una persona? Por el fruto. La Biblia no dice por su poder los conoceréis, ¿no? Ni dice por sus dones los conoceréis. Y tampoco dice por su ministerio lo conoceréis, no. Lo que la Biblia dice que es. Por sus frutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fruto habla de plenitud, de madurez. Usted siembra un palo de mangos y no piense que a los 8 días le va a dar mangos. No vaya a hacer lo que hice yo cuando era niño, que sembré un aguacate, lo que llaman aquí palta, y lo sembré y todos los días iba y destapaba la pepa a ver cómo iba creciendo, que eso no iba a crecer nunca. Destapaba la pepa y miraba si ya había echado raíz y la volvía a tapar. Entonces, no, o sea, eso tiene un proceso. Bueno, ahorita hay unos injertos y todo, pero normalmente un aguacate uno lo siembra y son 5 años para que dé la primera cosecha. ¿Cierto? Es un proceso. Pero el fruto es la señal que hay que madurez, plenitud, que se llegó al clímax del desarrollo. El fruto es la señal, no es otra cosa. ¿Sí? Mientras no haya fruto, entonces no está madura la planta. No siembra cualquier planta, ella tiene un proceso entre el desarrollo y el fruto. El fruto indica que ya está madura. Asimismo es la vida de Cristo adentro. No estamos hablando del bautismo ni del poder, sino la vida que recibí. Ella indica que está madura cuando tiene un fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Ah? Gálatas 5:22, ¿cierto? Allí nos habla de paz, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando hay estas cosas hay fruto. Y cuando hay fruto uno dice, este fulano está claro, este fulano de ahí ya no lo mueve nadie. ¿Sí? Porque cuando una persona da fruto quiere decir que está madura, que Cristo ha tenido un desarrollo en esa persona. Y eso es lo que realmente debemos anhelar llegar. Y a ese fruto es el que se refiere Pablo cuando escribe allá a Éfeso, más bien sean llenos. Es decir, procuren que el Cristo que está dentro de ustedes los complete, se desarrolle, llegue a una plenitud, llegue a una madurez, llegue a dar fruto. Amor. ¿Sí? El amor, ya sabemos cuál es, está en Corintios 13, ahí nos describe qué es el amor. El gozo que tengo yo, cuando el cristiano vive gozoso, uno dice, este está maduro, ¿sí? Pero cuando el cristiano vive por allá chicopalado, vive a toda hora aburrido, deprimido, llorando, entonces uno dice, algo pasa, ¿sí? Falta un desarrollo, cuando falta la paz, porque la paz es un fruto del Cristo que está dentro de nosotros. La paz. Y la paz se lleva adentro. La paz que da el Espíritu. La paz que da el Espíritu no es una paz que depende de afuera. No, depende de dentro. Afuera puede estar pasando lo que sea, pero el cristiano tiene paz. Está tranquilo. ¿Sí? Porque el Señor es su paz. Entonces uno dice, oye, ya se está poniendo madura la fruta. Paciencia. Paciencia. ¿Sí? Cuando uno ve que el cristiano ya tira los platos, ¿por qué le pasó, hermano? No, paciencia, ¿cierto? Y la paciencia se necesita para sufrir las pruebas, dice la Biblia. Es más, la paciencia es una de las señales del apostolado, porque se necesita paciencia para sufrir las pruebas, porque tenemos que ser probados, dice la Biblia. Es que no es una opción, tenemos que ser probados. Es una cuestión que es así, que tiene que ser así.
Pero para sufrir la prueba hay que tener paciencia. Si no, hay donde desfallecemos. Benignidad, bondad. Hay cristianos que parece que lo hubieran bautizado en zumo de limón. ¿Cierto? Siempre los veo uno y están como mal encarados, como aburridos con la vida. ¿Qué le pasa, hombre? Bondad. No hay bondad a veces, no hay esa amabilidad. No hay madurez, no hay fruto. Fe. Mansedumbre. Cosa que no se le puede hablar porque responde con 3 piedras en la mano. ¿Sí? ¿Dónde queda la mansedumbre? ¿Sí? Mansedumbre. Templanza, y esa que sí que es importante, templanza. Templanza para decirle no a lo malo. Templanza, dominio propio, templanza. ¿Sí? Y no podemos mezclar templanza con mal genio, porque hay gente que es grosera y dice que yo soy templado. No, usted lo que es grosero. Templanza es una viga que la ponen ahí, sí, una columna, que eso no lo mueve nadie. Templanza es un cristiano que dice aquí estoy y aquí no me muevo. ¿Sí? No es un cristiano que se la pasa en un vaivén, hoy está aquí, mañana allí. No, estamos donde estamos, ¿cierto? Templanza. Templanza para tomar decisiones. Voy a hacer esto y lo hace. No es que arrancó a hacer algo y después no hago nada. No hay madurez. O sea, sí, tiene a Cristo, pero ¿dónde está? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que proveer. Y ya concluyendo, porque la semilla sí puede ser afectada por factores externos. Mire, la semilla de la parábola es la misma. Es la palabra, es el espíritu, es la vida. Pero mire que tiene desarrollos distintos. Por ejemplo, la que cayó entre pedregales. El problema no es la semilla. El problema son las piedras que hay en el terreno. Y el terreno es el corazón. Ahora, las piedras le impidieron ahondar a la semilla. Mire que la semilla es buena, es la palabra. Pero el problema está en el terreno. ¿Sí? Ahora vemos la que cayó en espinos. La que cayó en espinos, la palabra es la misma, la semilla es la misma, pero hay un problema, el terreno tiene espinos y la ahogan. Pero hay una que da buen fruto. Entonces, por eso el hecho de que Cristo crezca en mí, sí está modificado por una acción mía. Sí está de alguna manera involucrando una actividad mía. Una voluntad firme. Porque si tiene espinos hay que sacarlos. Si tiene piedras hay que limpiar. Si el terreno está duro hay que trillarlo. Claro, de lo contrario no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y créame, podemos pasar 30 años en el Evangelio y no va a pasar nada. Porque a veces nosotros queremos que algo pase milagroso, pero no va a pasar. Yo tengo que hacer que pase. ¿Sí? Porque yo tengo que ser responsable con el Cristo que llevo adentro. De lo contrario, no va a crecer. Va a ser un Cristo que está ahí, pero no crece. Ahí. 5 años y el hermano, el mismo. 10 años, el mismo. Raro. Eso es raro porque no es normal. Si yo veo un niño de estos y en 5 años lo vuelvo a ver, no es el mismo niño. Ha crecido. Y si lo vuelvo a ver otros 5 años, ha crecido más. Y si lo vuelvo a ver otros 5 años, va a crecer más. Y aunque deje de crecer físicamente, seguirá creciendo en conocimiento y en sabiduría. Es lo normal de la vida. Pero si no hay un avance, raro. Es porque las condiciones externas no lo están permitiendo. Y ahí somos responsables. El Cristo que tenemos dentro necesita alimentarse. Necesita metabolizar la palabra. Y para eso necesitamos resoluciones firmes. Porque si yo dejo que la vida me lleve para donde va y para donde sople volteo, Cristo no va a crecer. Si yo veo que no estoy dedicando el suficiente tiempo en el día a Cristo y no hago nada, Cristo no va a crecer. Y no esperemos que va a pasar un milagro, porque no va a pasar nunca. Yo tengo que tener una decisión firme de decir, hombre, voy a dedicar este tiempo al Señor en este día. Y lo dedico. Eso se llama templanza. Es que no la tengo. Pues vayamos ejercitándola, porque de eso se trata. Es como cuando uno va al gimnasio. Sí, yo
No me va a tirar 200 kilos, pero si yo empiezo con 10, da 20, le sumo 30, algún día tal vez voy a llegar a echar 200 encima. Bien, si no tengo templanza, pues tengo que entrar a ejercitar. ¿Cómo? Bueno, voy a empezar a tomar decisiones y voy a esforzarme por cumplirlas. Voy a hacer esto y bueno, haz que se me presente, no voy a hacerlo. Y ese ejercicio me va haciendo que en mí se desarrolle Cristo. ¿Me hago entender? Pero se necesita una voluntad muy activa. Por eso Pablo exhorta a la iglesia y dice, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo. Y no es una cuestión que dependa ya de Cristo. Cristo ya ha hecho lo que hay que hacer. ¿Qué? Cristo nos ha dado su espíritu, Cristo nos ha dado su poder. Las condiciones están dadas. Si Cristo no crece en nosotros, la culpa es de nosotros y no podemos culpar a Dios. Somos nosotros que no le estamos dando ni la responsabilidad ni el valor a las cosas. ¿Me hago entender? Y al no darle ese valor, pues no hay crecimiento. Básicamente eso, la semilla necesita unos cuidados. Vea, yo sembré sandías y porque yo sufría con esas sandías, porque me levantaba y los caracoles se habían comido 2 o 3. O que estas se pararon en una y dañaron la matica. Claro, estaba recién saliendo la semilla, yo penaba todos los días. Después empezaron a crecer y que no, que es que por debajo se la estaban comiendo. Sufrí y como 5 matas prosperaron como de 20 que sembré. Pero me di cuenta todo lo que una semilla necesita para que dé fruto. Yo arrancaba pasto, limpiaba por los lados, tuve que echarle abono, compré veneno para los caracoles. Después que había que podarla, me tocó ver en YouTube, cortarle las ramitas para que las sandías salieran más grandes. Todo un proceso que viví como en 4 meses. El fruto no se da solo. No se da solo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Necesitamos una participación muy activa. Y en esta mañana yo les invito a eso, porque créanme, si no, nosotros vamos a ser raquíticos, una iglesia raquítica, ¿sí? Y no se trata de eso, porque una iglesia la hacen sus miembros. Pero si nosotros hacemos que el Cristo que está en nosotros crezca, hombre, esto va a ser poderoso. Identifiquemos nuestras fallas, ¿cierto? Eso es lo que uno hace. Cuando alguien va a sembrar, identifica el terreno. Este terreno tiene esto, el pH es esto hay que quitarle esto, hay que levantarle esto, ¿cierto? Hace un análisis del terreno. Hagamos un análisis de nuestra vida, hombre. Esto me está impidiendo crecer espiritualmente. A esto le falta esto, hay que echarle abonito acá y empecemos a tirar metas y démosle a eso seguridad, démosle a eso templanza, démosle a eso firmeza, porque uno escribir una cosa y que no va a hacer, pues para qué entonces también la escribe, ¿cierto? ¿Me hago entender? ¿Sí? Y vamos a ver resultados, seguro que sí. Vamos a terminar en el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y así pues le damos conclusión a esta reunión que hemos tenido para la gloria del Señor Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo.